Papá, ya no servís para nada, sos una carga que ya no podemos sostener. Las palabras de Carlos caían como cuchillos sobre don Sebastián mientras lo empujaban fuera de la camioneta. El anciano de 79 años cayó sobre un montón de basura podrida, sintiendo cómo sus rodillas se hundían entre desperdicios y lodo. Pero hijo, yo les di todo lo que tenía, la casa, los ahorros, el negocio. Todo lo repartí entre ustedes tres porque confiaba en que me cuidarían. Su voz temblaba, mezclando dolor y confusión en cada palabra. María se asomó por la ventana del vehículo, con su rostro perfectamente maquillado, mostrando una frialdad que Sebastián nunca había visto en su hija. Exacto, papá. Ya nos diste todo. Ya no quedas nada que nos sirva. Cuidarte cuesta dinero. Y nosotros tenemos planes mejores para nuestra vida. Ricardo, el menor de los tres, ni siquiera volteó a verlo. Mantenía la vista fija en su teléfono mientras la camioneta arrancaba, dejando una nube de polvo y el olor putrefacto del basurero municipal como única compañía para el viejo. Sebastián intentó ponerse de pie, pero sus piernas ancianas no respondían con la fuerza necesaria. Había criado a esos 3 niños solo, después de que su esposa Elena muriera de cáncer hacía 20 años. Trabajó 18 horas diarias en su taller de reparación de maquinaria para darles educación privada, viajes, todo lo que pidieran. Hace apenas 6 meses, cuando cumplió 79 años y sintió que su cuerpo ya no aguantaba más, decidió retirarse. Vendió el taller, la casa familiar, liquidó sus ahorros y dividió todo en 3 partes exactamente iguales. 1.200.000 pesos para cada hijo, más de 3 millones en total. Con esto podrán ayudarme en mis últimos años, les había dicho aquella tarde, con lágrimas de emoción en los ojos. Los 3 lo abrazaron, prometieron cuidarlo, le dijeron cuánto lo amaban. Durante las primeras 2 semanas, Sebastián rotaba entre las casas de sus hijos, pero las sonrisas fueron desapareciendo rápidamente. Las quejas sobre sus medicinas, sobre el espacio que ocupaba, sobre cuánto comía, empezaron a volverse cada vez más frecuentes y agresivas. Y entonces, esta mañana, Carlos apareció diciendo que lo llevaría a un paseo. Un paseo que terminó aquí, en el basurero municipal de las afueras de la ciudad. El sol comenzaba a ocultarse cuando Sebastián finalmente logró incorporarse. Sus manos sangraban por los cortes de vidrios rotos entre la basura. El olor era tan intenso que le provocaba náuseas constantes. A su alrededor, camiones descargaban toneladas de desperdicios mientras las gaviotas peleaban por los restos de comida. Así que aquí es donde termina todo, pensó, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas arrugadas. 79 años de vida, 40 años de trabajo honesto, 3 hijos criados con amor, y este era su destino final, abandonado como basura, entre la basura. La noche cayó sobre el basurero, y con ella llegó un frío penetrante que calaba hasta los huesos. Sebastián buscó refugio entre cartones y plásticos, tratando de protegerse del viento helado. Su mente divagaba entre recuerdos de cumpleaños infantiles, graduaciones, bodas. En cada memoria, él estaba ahí, sonriendo orgulloso, entregando todo su amor y su dinero. ¿Cómo pude ser tan ingenuo?, murmuraba mientras tiritar de frío. Pero justo cuando la oscuridad total lo envolvía, una luz de linterna iluminó su rostro. «Oiga, don, ¿qué hace usted aquí? Este no es lugar para pasar la noche». La voz pertenecía a un hombre de unos 50 años, rostro curtido por el sol y manos callosas de trabajador. Don Manuel, como se presentó, era uno de los pepenadores que trabajaban en el basurero. «Me abandonaron aquí mis hijos», respondió Sebastián con vergüenza. «Me quitaron todo y me dejaron botado como si fuera un perro viejo». Manuel negó con la cabeza, extendiendo su mano para ayudarlo a levantarse. «Venga conmigo, don. Tengo un cuartito cerca donde puede pasar la noche. No es gran cosa, pero es mejor que dormir entre la basura y las ratas que salen de noche». El cuarto de Manuel era exactamente lo que había descrito, una construcción precaria de madera y láminas de metal, pero tenía un colchón limpio y un pequeño calentador. «No tengo mucho, pero lo que hay es suyo», dijo Manuel mientras preparaba café en una estufa de gas. Esa noche, mientras compartían pan dulce y café, Sebastián le contó toda su historia. Manuel escuchaba en silencio, moviendo la cabeza con una mezcla de tristeza e indignación. «¿Sabe qué, don Sebastián? Yo también tuve familia que me dio la espalda. Por eso terminé aquí, separando basura para sobrevivir. Pero al menos aquí, uno sabe quién es su amigo y quién no».
Los días siguientes fueron los más duros que Sebastián había enfrentado en su vida. Manuel le enseñó el oficio de pepenador, cómo identificar materiales valiosos entre los desperdicios, dónde vender el aluminio, el cobre, el cartón. Sus manos, que antes reparaban maquinaria de precisión, ahora hurgaban entre basura podrida buscando algo que tuviera valor. Pero había algo en ese trabajo honesto, en la compañía silenciosa de Manuel, que comenzó a devolverle un propósito. Al menos aquí nadie me ve como una carga, pensaba mientras arrastraba su carrito lleno de materiales reciclables. Una tarde, mientras separaban el material del día, Sebastián notó algo que llamó su atención. Entre la basura industrial de una fábrica cercana había componentes electrónicos casi nuevos, circuitos integrados, cables de cobre de alta calidad. Manuel, esto no es basura común. Estas piezas valen dinero, mucho dinero. Alguien las está desechando sin saber su valor real. Sus años de experiencia en maquinaria despertaron de golpe. Comenzó a investigar, a hacer llamadas desde el teléfono público de la tienda cercana, a contactar antiguos clientes de su taller que aún lo recordaban. En 2 semanas, Sebastián había identificado el problema. Varias empresas manufactureras de la zona desechaban componentes por políticas ambientales obsoletas, pero esos materiales podían revenderse legalmente a empresas recicladoras especializadas. Manuel, necesito que confíes en mí. Vamos a hacer algo que va a cambiar nuestras vidas. Con los pocos pesos que habían juntado, registraron una empresa a nombre de Manuel, porque Sebastián técnicamente no tenía documentos tras el abandono. La llamaron Renacimiento Industrial S.A.D.C.B. El primer contrato fue pequeño, apenas 20,000 pesos al mes por recolectar y clasificar desechos electrónicos de una fábrica mediana. Pero Sebastián aplicó todo su conocimiento empresarial, optimizó rutas, mejoró procesos de clasificación, negoció mejores precios con los compradores finales. En 3 meses, el contrato se triplicó. En 6 meses, tenían 5 clientes más. Manuel no podía creerlo. Pasaron de dormir en un cuarto de lámina a rentar una bodega con oficinas, de trabajar solos a contratar 10 empleados. Pero Sebastián nunca olvidaba. Cada noche, antes de dormir, recordaba aquella mañana en el basurero, las palabras crueles de sus hijos, la frialdad en sus ojos. Esto no es solo por nosotros, Manuel, le confesó una noche mientras revisaban los estados financieros. Esto es para demostrarles que el hombre que desecharon como basura valía más de lo que ellos jamás valdrán. Manuel veía la determinación en los ojos de su amigo y sabía que aquella historia aún no había terminado. La venganza estaba apenas comenzando a cocinarse. Mientras tanto, a 50 kilómetros de distancia, en la ciudad, la vida de Carlos, María y Ricardo tomaba un rumbo completamente diferente. El 1.200.000 pesos que cada uno recibió se evaporó más rápido de lo que imaginaron. Carlos invirtió todo en un restaurante de lujo, sin experiencia alguna en el negocio, quebró en 8 meses. María gastó su parte en un salón de belleza en la zona equivocada de la ciudad, cerró a los 6 meses. Ricardo, el más joven y arrogante, perdió su dinero en apuestas deportivas y en un coche deportivo que terminó chocando por conducir ebrio. Un año después del abandono de su padre, los 3 hermanos se encontraban en bancarrota. Las casas que compraron con préstamos bancarios, confiando en que el dinero de la herencia duraría para siempre, ahora estaban en proceso de embargo. ¿Cómo pudimos ser tan estúpidos?, gritaba María durante una reunión desesperada entre los 3. Teníamos todo, absolutamente todo, y lo tiramos a la basura. Carlos golpeó la mesa con frustración, su orgullo destrozado. Necesitamos encontrar a papá. Tal vez si le pedimos perdón, si le explicamos que cometimos un error. Ricardo lo interrumpió con una risa amarga. Seguro ya está muerto. ¿Un viejo de casi 80 años abandonado en un basurero? No hay forma de que haya sobrevivido. Pero la desesperación los empujó a buscarlo de todas formas. Preguntaron en el basurero. Nadie recordaba a un anciano específico entre tantos indigentes que pasaban por ahí. Reportaron su desaparición a la policía, pero sin mucho interés real en encontrarlo. Era más una forma de limpiar su conciencia que un esfuerzo genuino. Si está vivo y lo encontramos, podemos convencerlo de que nos ayude otra vez, pensaba Carlos. Es nuestro padre. Al final, tiene que perdonarnos. Los 3 compartían esa esperanza desesperada, esa última carta que creían tener guardada. Los meses pasaron y la situación empeoró dramáticamente. Carlos tuvo que vender su camioneta,
la misma que usó para llevar a su padre al basurero. María trabajaba como empleada en un salón ajeno, ganando una fracción de lo que gastaba mensualmente. Ricardo vivía de prestado en el sillón de Carlos, sin trabajo y sin perspectivas. Antes éramos millonarios, se lamentaba Ricardo cada noche. Teníamos todo resuelto y ahora somos unos muertos de hambre. La ironía era dolorosa, pero no alcanzaban a comprenderla completamente. 5 años después de aquella mañana fatídica, en el basurero, Renacimiento Industrial S.A.D.C.B. se había convertido en la empresa de reciclaje industrial más grande de 3 estados. Facturaba más de 50 millones de pesos anuales. Tenía contratos con las principales manufactureras del país y su nombre aparecía en revistas de negocios como caso de éxito empresarial. Don Manuel era el rostro público, el director general que daba entrevistas y aparecía en fotografías, pero quien realmente manejaba cada decisión, cada estrategia, cada movimiento, era el socio silencioso que nadie conocía, Sebastián. «Es momento», le dijo Sebastián a Manuel una tarde, mientras revisaban planes de expansión en su oficina privada del último piso. «Es momento de que ellos sepan que la basura que desecharon construyó un imperio que jamás podrán tocar». Manuel asintió. Conocía ese momento llegaría. Durante años había visto cómo su amigo transformaba el dolor en determinación, la traición en ambición, el abandono en poder. Sebastián había esperado, pacientemente, construyendo su venganza ladrillo por ladrillo, peso por peso, contrato por contrato. La oportunidad llegó cuando Renacimiento Industrial publicó una convocatoria para 30 nuevos empleos. Entre las posiciones había operadores de maquinaria, personal de limpieza, chóferes. Los sueldos eran decentes para trabajos básicos, y en una economía golpeada, cientos de personas aplicaron. Entre esos cientos estaban 3 solicitudes que hicieron sonreír a Sebastián cuando las vio: Carlos Méndez, María Méndez y Ricardo Méndez. Sus propios apellidos, los apellidos que él les dio, aparecían en esas hojas de solicitud de empleo desesperadas. «Los quiero a los 3 aquí», ordenó Sebastián. «Contrátalos para las posiciones más bajas que tengamos. Carlos en el área de carga y descarga, trabajo pesado. María en limpieza de las instalaciones. Ricardo como asistente de los chóferes, básicamente limpiando las unidades y cargando materiales». Manuel lo miró con preocupación. «¿Estás seguro de esto, compadre? Una vez que estén aquí, van a descubrir quién eres». Sebastián negó con la cabeza. Su sonrisa era fría como el acero. «Ellos no me buscan a mí. Buscan trabajo, dinero, una salida. No tienen idea de que la basura que tiraron ahora es su única esperanza». El primer día de trabajo fue una escena que Sebastián observó desde las cámaras de seguridad de su oficina. Carlos llegó con ropa prestada, claramente avergonzado de estar ahí. María intentaba mantener la compostura, pero sus manos temblaban mientras le explicaban sus funciones de limpieza. Ricardo, siempre el más arrogante, apenas podía ocultar su desprecio por el trabajo que tendría que hacer. Los 3 fueron asignados a turnos diferentes intencionalmente. Sebastián no quería que se apoyaran entre ellos. Quería que cada uno sintiera el peso de su caída de forma individual y solitaria. Durante los siguientes 6 meses, Sebastián los observó trabajar. Vio a Carlos llegar cada madrugada para cargar toneladas de vino de material reciclable, su espalda doblándose bajo el peso, sus manos formando callos como las que él mismo tuvo en el basurero. Observó a María limpiando baños y oficinas, con lágrimas en los ojos, recordando cuando ella misma tenía empleadas que hacían ese trabajo. Vio a Ricardo, el más joven y soberbio, humillado día tras día por chóferes que le gritaban órdenes, tratándolo como lo que ahora era, el escalón más bajo de la empresa. Pero lo más fascinante para Sebastián era escuchar sus conversaciones. Las cámaras de seguridad tenían audio, y en los comedores para empleados, durante los descansos, los 3 hermanos se encontraban y hablaban. «Si papá estuviera vivo y supiera cómo terminamos», decía María entre sollozos, «seguro se estaría riendo de nosotros». Carlos negaba con la cabeza. Su culpa era evidente. «No, papá era bueno. Si estuviera vivo y nos viera así, probablemente hasta nos ayudaría. Era ese tipo de hombre». Ricardo, todavía aferrado a su orgullo herido, respondía con amargura: «Eso es lo que tú crees, hermano. Nosotros lo tiramos como basura. Si está vivo, nos odia tanto como nosotros nos odiamos ahora». La fecha elegida para la revelación fue el aniversario número 6 del abandono. Sebastián organizó una reunión especial
con todos los empleados, supuestamente para anunciar bonos de productividad. El auditorio estaba lleno. Más de 200 trabajadores esperando escuchar buenas noticias. Carlos, María y Ricardo estaban sentados hasta atrás, en las últimas filas, donde siempre se colocaban los empleados de menor rango. Ninguno de ellos había visto jamás al dueño real de la empresa. Todos creían que don Manuel era el único propietario. Manuel subió al escenario primero, como siempre. Gracias a todos por su arduo trabajo, comenzó su discurso. Esta empresa nació hace 6 años de la forma más humilde posible, entre la basura literal, entre el rechazo y el abandono. Pero hoy, gracias al esfuerzo de todos ustedes, somos líderes en 1900. Nuestra industria hizo una pausa dramática, mirando hacia donde sabía que los 3 hermanos estaban sentados. Pero yo no soy el verdadero cerebro detrás de todo esto. Hay alguien que merece todo el crédito, alguien que ustedes nunca han conocido. Permítanme presentarles al verdadero fundador y dueño de Renacimiento Industrial. Las luces del auditorio se apagaron. Una pantalla gigante se iluminó, mostrando fotografías. La primera imagen hizo que María jadeara audiblemente. Era su padre, don Sebastián, pero no el anciano débil que abandonaron, sino vestido con traje, en la oficina principal de la empresa. La segunda foto los congeló a todos. Sebastián el día que lo abandonaron, cubierto de basura, con heridas en las manos, la mirada perdida. La tercera foto era de los 3 hermanos en la camioneta, tomada por la cámara de seguridad del basurero el día del abandono. Hace 6 años, la voz de Sebastián resonó por los altavoces mientras él caminaba lentamente hacia el escenario. Mis 3 hijos decidieron que yo ya no servía para nada. Me quitaron todo lo que tenía, cada peso que junté en 40 años de trabajo, y me abandonaron en el basurero municipal como si fuera un perro sarnoso. Las luces se encendieron gradualmente y todos pudieron ver al anciano de 85 años, perfectamente vestido, caminar con dignidad hacia el micrófono. Carlos sintió que su corazón se detenía. María comenzó a llorar incontrolablemente. Ricardo simplemente se quedó paralizado, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Durante 6 años, continuó Sebastián, su voz firme a pesar de su edad, los he observado trabajar aquí. Los contraté deliberadamente. Quería que sintieran lo que se siente empezar desde cero, cargar peso sobre sus espaldas, limpiar la suciedad de otros, ser tratados como lo más bajo de la escala. Presionó un botón y nuevas imágenes aparecieron en la pantalla. Fotos de los 3 hermanos trabajando, sudando, exhaustos, humillados. Quería que entendieran que el hombre al que desecharon como basura valía más que los 3 juntos jamás valdrán. El silencio en el auditorio era absoluto. 200 trabajadores observaban la escena sin atreverse a respirar. Carlos intentó ponerse de pie, pero sus piernas no respondían. María sollozaba con la cabeza entre las manos. Ricardo, por primera vez en su vida, sentía vergüenza verdadera. «Papá», la voz de Carlos apenas era audible. «Papá, perdónanos. Fuimos unos tontos, unos desagradecidos. Por favor». Sebastián levantó la mano, silenciándolo. «No quiero sus disculpas. Las disculpas no devuelven 6 años de mi vida. Las disculpas no borran la noche que pasé entre ratas y basura, preguntándome por qué mis hijos me odiaban tanto. Esta empresa», continuó Sebastián, «vale actualmente 80 millones de pesos. Es el resultado de trabajo honesto, de lealtad verdadera, de amistad real». Volteó hacia Manuel, quien tenía lágrimas en los ojos. «Don Manuel me salvó la vida cuando ustedes me la quitaron. Me dio refugio cuando ustedes me dejaron a la intemperie. Me trató como familia cuando ustedes me trataron como basura». Se dirigió nuevamente hacia sus hijos. «Por eso, todo esto es de él. Cada peso, cada contrato, cada edificio. Manuel es el verdadero heredero de mi trabajo. Ustedes 3, su dedo acusador señaló directamente a Carlos, María y Ricardo. Pueden seguir trabajando aquí si quieren. Les voy a pagar exactamente lo que ganan ahorita, ni un peso más. Pueden quedarse y aprender lo que significa trabajar por lo que uno tiene. O pueden irse y seguir revolcándose en su miseria. Pero de mí, de lo que construí desde que me abandonaron, no van a ver ni un centavo, ni ahora, ni cuando me muera». Su voz se quebró ligeramente al final. «Porque ustedes ya están muertos para mí. Lo estuvieron desde aquella mañana hace 6 años». Los 3 hermanos permanecieron sentados, destruidos, mientras el resto de los empleados comenzaban a aplaudir. No era un aplauso de celebración,
sino de respeto hacia un hombre que había convertido la traición más profunda en el triunfo más absoluto. Sebastián bajó del escenario, apoyándose en el brazo de Manuel, dejando atrás a los hijos que alguna vez amó, los mismos que ahora entendían demasiado tarde el valor del padre que desecharon. La justicia había llegado, fría, perfecta e irreversible.